Organización para la Excelencia en Salud, permitirnos este espacio que hoy nos convoca. Sean ustedes bienvenidos a este espacio tan importante con unos invitados de los cuales me siento muy orgullosa de presentar. Vamos a ver las experiencias en la acreditación de hospitales públicos del Valle del Cauca. Un ejemplo creo que para el país, y es un espacio del cual nos sentimos muy complacidos poderles contar algunos de los avances que han tenido. Tengo el enorme placer de presentar a una mujer, la doctora María Cristina Lesmes Duque, que además de ser una mujer inspiradora, quien he tenido la oportunidad de seguir a través de mi vida en temas de calidad, ver los logros en su departamento del Valle, pero ver que ha trascendido más allá del departamento y que es la voz líder en el sector salud. La doctora es médica, magíster en salud pública, especialista en gestión de servicios de salud con diplomado en alta gerencia. Tiene una experiencia mayor de 20 años con una trayectoria como saludista, 10 años de los cuales ha sido también consultora en salud y durante los últimos 12 años ha ocupado el cargo de secretaria de salud departamental del Valle del Cauca. Para lograr 12 años en una secretaría, eso creo que habla por sí mismo el tipo de mujer y de persona de liderazgo que representa. Yo quiero tomarme un minuto, doctora Gloria, para decir que soñadores somos todos, pero visionarios pocos. Todos soñamos con llegar y alcanzar, pero el visionario es aquel que lleva lo que sueña a la acción. Y es usted, doctora María Cristina, una de esas mujeres que son visionarias. Así que es un honor para nosotros contar con su presencia. Ha trabajado desarrollando, implementando políticas públicas y proyectos para aumentar la accesibilidad en servicios de salud, priorizando algo que nos tiene que mover hoy, es esa población vulnerable. Hablamos de igualdad, hablamos de equidad, pero hasta desde dónde, desde el fondo de nuestro corazón actuamos para lograr un cambio. Y es ella, con su liderazgo, con ese direccionamiento y con esa gobernabilidad departamental. Mañana estará como gobernadora encargada del departamento. Así es que yo tengo que sacarle brillo a estos 3 minutos para decirle que el hecho de que haya asesorado a nuestro país en temas de aseguramiento y prestación de servicios de salud, ha diseñado herramientas de evaluación y mejora por instituciones de salud. Es una mujer apasionada por lo que hace y hoy nos inspiras a muchos que creemos que los sueños son posibles. También otra persona, innegable líder en el tema de la calidad, que es la doctora Doria Osorio, directora del Sistema de Garantía de Calidad de la OES. La doctora además es docente y ha sido conferencista a nivel internacional en temas relacionados profesional de la salud, con formación en control interno, alta dirección de empresas, administración en salud, experta en mejora continua de la calidad del Institute for Healthcare Improvement de Boston. Ha sido consultora y capacitadora en proyectos de implementación, de gestión clínica y seguridad del paciente en organizaciones del sector salud, pero con un especial amor, y aquí tengo que decirle, por el sector público y por lo que se hace desde lo público sin dejar de trabajar también en lo privado. Trabajó en el proyecto de garantía de calidad, fue parte del equipo técnico que elaboró las guías básicas de implementación de pautas de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención. Actualmente es también faculty y coach del Instituto para el Mejoramiento de Calidad. Desarrolló uno de los proyectos importantes para reducir la morbilidad materna extrema en 24 instituciones de Colombia en alianza con USAID. Y para completar, no podía faltar una persona que tiene un alma maravillosa y que es impregnado del tema de calidad, y es nuestro doctor Juan Pablo Ruano, que ha sido asesor técnico de la línea técnica del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, profesional de la salud, magíster, especialista en Administración e Injerencia en Salud, con mucha experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos. Adicionalmente, ha trabajado desde la planeación y la dirección del direccionamiento estratégico, ha sido consultor, capacitador, con muchas fortalezas en todo lo que es nuestro SUGAC, adicional a la gestión clínica y seguridad, ocupando también cargos de dirección, organizaciones del sector pública y privada. Otro experto también titulado como experto en mejora continua de la calidad del IHI de Boston, y les damos la bienvenida sin saludar también, dejar de saludar a nuestra querida Yamilet Garzón, que es mano derecha y alma también en este proyecto, asesora de la Secretaría de Salud Departamental del Valle, administradora, magíster en gerencia de servicios, especialista en gerencia de negocios internacionales y coach ejecutiva organizacional, entre otros. Muchas gracias por acompañarnos y sean bienvenidos. Gracias.
Te cedo el micrófono. Bueno, muy bienvenidos. De verdad para nosotros es un placer contar con ustedes, con este interés a esta hora ya del día terminando nuestra sesión. Recuerden que tenemos la celebración de la acreditación en los salones generales para que por favor apenas terminemos nos desplacemos hacia allá. Muchísimas gracias. Sabemos del interés de ustedes, por eso están acá. Por un tema que es, yo creo que de los países latinoamericanos que tenemos la acreditación tan cimentada como es Colombia, un tema que es importante. Hoy se va a hacer la celebración de la acreditación y el homenaje al doctor Carlos Edgar. La doctora Lesmes es, como lo decía Carlina, una creyente de la calidad de la atención y creemos, por eso estamos aquí, que es por ahí la salida. La doctora Lesmes nos va a hablar de su plan de desarrollo como inicio del tema de acreditación y por qué es importante. Doctora Lesmes, bienvenida y usted tiene la palabra. Muchas gracias, un poquito ruborizada con todas esas manifestaciones de aprecio. Muchas gracias. El departamento del Valle del Cauca tiene hoy una característica importante, y es que nuestra gobernadora es médica y ha trabajado en el sector salud en los diferentes aspectos y eso le da un conocimiento del sector muy importante. Entonces este plan de desarrollo que se llama Liderazgo que Transforma, tiene la salud como el eje transversal. Eso nos permite trabajar en intersectorialidad y si bien estamos ubicados en uno de los ejes fundamentales que se llama Valle Territorio Social Equitativo, tenemos que ver con Valle Competitivo, con Valle Territorio de Vida y con Valle Biodiverso, Cultural e Influyente. La salud está en todas partes, la salud es una transversal y permite la intersectorialidad, pero hablando precisamente del sector, nos quedó un proyecto importante que se llama Fortalecimiento del Acceso y Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Valle del Cauca. Es una meta de nuestro plan de desarrollo y quedó en que, si bien nosotros teníamos ya 3 instituciones certificadas en calidad, faltaban las chiquitas. Tenemos acreditado el Hospital Universitario del Valle, el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle y el Hospital Tomás Uribe Uribe, que son 3 instituciones de mediana y alta complejidad muy importantes. Pero nos quedan 47 hospitales chiquitos y nosotros nos comprometimos en el plan de desarrollo a certificar por lo menos el 60%. En ese enfoque, entonces, pues nosotros tenemos una plena coherencia en calidad desde nuestro plan de desarrollo. Lo que tenemos que hacer es el pequeño ejercicio de lograr convencer a nuestros gerentes de la importancia que esto tiene y acompañarlos. Como es un proyecto, pues tenemos presupuesto para ello y eso va facilitando las cosas. Entonces nosotros tenemos primero el enfoque de la salud como una transversal, que es pues lo que nos facilita el camino, porque el sector que sea tiene que cruzarse con nosotros y debe trabajar con nosotros porque es un plan de desarrollo intersectorial con una transversal salud. Pero quedó el eje de calidad como una meta inaplazable del desarrollo de esto. Entonces tenemos una plena coherencia, tenemos que trabajar en mejora continua, no solamente en los hospitales, la misma Secretaría está en el plan de hacer todo su proceso de acreditación en calidad y esperamos el año entrante lograr hacerlo. Desde luego tenemos que trabajar en la búsqueda de un impacto sobre la prestación de servicios de salud de los vallecaucanos. Nosotros lo que buscamos al final de este plan de desarrollo es haber mejorado la calidad de vida. Y la calidad de vida es una respuesta a la intersectorialidad del plan de desarrollo, pero en salud está basada en la humanización de servicios y en el mejoramiento de nuestros prestadores de servicios de salud, pues para lograr la recuperación de la salud que hemos logrado mejorar desde el punto de vista de tener calidad de vida. El impacto, pues la acreditación certifica la calidad, pero nos da una garantía de prestación de servicios especial en todas las instituciones y cubrimos la mediana, la baja y la alta complejidad. Desde luego, fortaleciendo el sistema de salud, lo que parece un casi imposible con las condiciones del sector. Pero como decimos en el Valle, con reforma o sin reforma, la salud tiene que mejorar y la prestación de servicios se tiene que mantener. Nosotros entonces tenemos, el peor escollo era lograr
las ideas gerenciales de los gerentes que llegaron a este nuevo gobierno se acomodaran a un plan de desarrollo que veníamos trabajando desde antes de las elecciones. Y tiene que haber una perfecta coincidencia entre el plan de desarrollo institucional con el plan de desarrollo del departamento. Y eso lo logramos porque ellos no están solos. Nosotros estamos detrás con todo el proceso de contratación de los facilitadores del proceso, pero también los calificamos por ellos. Entonces hay plata, hay voluntad política, hay gobernabilidad y desde luego tenemos una calificación de gerentes por estos resultados como una motivación adicional, porque el proyecto está incluido desde el plan de desarrollo. Y nosotros tenemos aquí, bueno, esto ya le corresponde aquí a la doctora. El trabajo más complejo fue lograr involucrar los gerentes de las instituciones en este proceso. De 47 que nosotros deseábamos, estamos en 39, porque 3 ya estaban y 3 se bajaron. Porque esto tiene que ser un proceso voluntario. Pues voluntario forzado, pero al final voluntario. Entonces, gerente quiere, no quiero, listo, no hay problema. Entonces, es un plan de desarrollo que mira la calidad como un factor fundamental. Un plan de desarrollo que apuesta a salvar las instituciones de salud, no importa lo que pase. Trabajamos con los privados que nos llevan una delantera muy importante y necesitábamos garantizar el fortalecimiento de las empresas y de ahí sale esta historia que empezó con la formulación de un plan de desarrollo. Gracias, doctora. Bueno, miren, digamos que lo complejo y además lo importante que es tener esta visión desde un ente regulador, desde un organismo público interesado en la calidad. Y es así como el Valle del Cauca toma la delantera, es un ejemplo para el país, saber que estamos pensando más allá de los recursos financieros que son importantes, pero que son dependientes de la calidad de la atención. Nos parece una forma muy inteligente de articular todo este tema frente a lo que debemos de hacer bien. Tenemos 3 pilares y aquí viene un poco la concepción de lo que se dijo como taller, ¿cierto? Y es ¿cómo lo hacemos? Para la OES es clave pensar, digamos que estos 3 pilares son claves para hacerlo de manera fácil, como lo decimos ahí, si es posible, pero también con conciencia de la integralidad de un sistema único de acreditación, que no es una lista de chequeo, que no, digamos, no está direccionando solamente como posiblemente en habilitación, primer estadio de la calidad en Colombia del sistema, es cumple o no cumple, aquí estamos hablando de mejoramiento y de procesos. Y hemos aprendido que sí se puede, y sí se puede bajo la voluntad de quienes dirigen el sistema, de nosotros, los que estamos allí, como dice nuestra querida Tere, en la trinchera, de cara al paciente, y el sí se puede de cara a personas que tienen la directriz clara frente a lo que debemos hacer. Y una vez surtida la autoevaluación, los ejes del Sistema Único de Acreditación, que a veces no sabíamos ni con qué se comía el cuento del eje, realmente entendimos que es integral, que acreditamos mucho más fácil y de mejor manera cuando integramos estándares, ¿cierto? Que el cuento no es mejorar estándares, el cuento es mejorar procesos que tienen una integralidad y una conexión clave frente a esos resultados. Y la última es el mejoramiento. Acreditación significa mejorar continuamente, no quedarnos solamente en la línea base que tenemos, sino continuar y que sea un proceso sistemático y obviamente continuo en el tiempo. La acreditación sabemos que está dirigido a los procesos y esto implica mejora, ¿sí? Hemos aprendido que el PHVA significa no solamente verificar, porque es que eso del V nos puso a esa herramienta de control, auditar y auditar y auditar, pero si no tenemos estructurada una fase inicial, posiblemente la auditoría no nos sirve. En Colombia llamamos la auditoría para la mejora de la calidad, y eso es de alguna forma un concepto bien disruptivo cuando hablábamos de Juran y de su trilogía,
frente a planear la calidad, mejorarla y controlarla. La auditoría está al final. Si nosotros no planeamos la calidad esperada, que sabemos que en la auditoría nos dicen cuál es la calidad deseada, posiblemente no estructuramos un sistema que sea posible, que sea valedero, que tenga efectividad. Entonces, frente a eso hay que saber que aquí no cerramos estándares, ni cerramos oportunidades de mejora, como muchas veces lo hacemos en el PAMEC, ¿no? Y el reporte para nosotros es importante, ¿cierto? Porque así nos lo define la circular, reporte. Por allá el Banco Mundial nos ha dicho ya en 2 oportunidades cuando nos ha estudiado, nuestro sistema nos dice, venga, ustedes son un país que tienen muchos elementos estructurales que todo el mundo referencia, eso está bien, que tiene una serie de indicadores que ustedes reportan obligatoriamente, eso está bien, pero ¿qué hacen con esa información? ¿Hacia dónde encaminan lo que de allí, de esos resultados salen? ¿Cuáles son esas políticas públicas que surgen de toda esa serie de métricas que tenemos y de resultados en salud? Pues ahí nos quedamos estancados y seguimos estancados. Entonces, en ese sentido, más allá de cerrar estándares, tenemos que mirar que hay unas métricas y hay unos resultados para avanzar. Y ese es el tema de procesos y de mejora. Por eso conlleva al mejoramiento continuo y por eso tiene unos estadios. Entonces hay que empezar el pasito a pasito. Primer pasito, hacer una buena autoevaluación. Y ahora la doctora nos contará de esas experiencias, de esos 44, 45, que se nos coló un último, frente a esos resultados que teníamos en la autoevaluación, que lo primero que hay que hacer es revisar y validar. Y la evaluación, entonces, está centrado en esos 3 aspectos. ¿Recuerdan? Ustedes han trabajado eso todos los años. Incluso la autoevaluación no nos da el alcance por vigencias, ¿cierto? Por allí nos hicieron un daño cuando nos decían es que hay unos indicadores de gerencia que implica que usted suba 0.2%, ¿cierto? Cada vez que termina una vigencia. ¿Será que todos podemos hacerlo? Pues hay que estudiar el contexto de cada organización. Ahí el decreto sigue y allí todos nos medimos y la evaluación de gerentes está centrado en que tenemos que subirle al 0.2 en lo público. Pues aquí realmente tendríamos que mirar nuestro contexto y entonces tendríamos que mirar cómo está ese enfoque. ¿Alguno me quiere decir qué es eso de enfoque? Rápidamente. Eso, las directrices que tiene la organización. Y eso tiene que estar muy estructurado para poder realmente implementar, o salimos a implementar y después entonces organizamos el enfoque, posiblemente así nos pasa. Implementar es, de verdad, y lo conversábamos Carlina, ¿no? La implementación creo que es lo más duro, lo más difícil que hay, la ejecución. Planeamos mucho, pero cuando nos vamos a terreno posiblemente empezamos ahí, con esas brechas que tenemos que remontar. Entonces, quien tenga buen enfoque, quien ese enfoque está alineado a la implementación y a los resultados, está listo. O sea que la autoevaluación bien hecha tendrá que mirar cómo está ese enfoque, cómo está esa implementación y cómo están esos resultados. Y la cuantitativa va a tener que ponerle números al cuento. ¿Cuáles son las reflexiones que siempre tenemos que tener en cuenta y que nos han servido como experiencia para esa autoevaluación? Y es que las fortalezas y oportunidades son el eje de una buena autoevaluación. Alguien que nos dejó un legado grandote en la OES, Sergio Luengas, que muchos de ustedes han oído, bueno, ya un poquito más caminando en este trasegar de la acreditación, el doctor Sergio nos decía y nos hablaba qué riesgo tiene la autoevaluación. Lo miramos como que es una lista de chequeo, nos sentamos todos a trabajar y nos repartimos los estándares. Primera situación, hay que conformar un buen equipo que conozca el tema, ¿cierto? Entonces decimos la cadena cliente, la cadena que finalmente tiene un ejecutor y un cliente, ¿sí? Y hay que mirar cómo ese equipo puede evaluar realmente y desde la realidad de la organización tener una evaluación realmente que nos lleve a mejorar, porque es el riesgo más grande cuando nos ponemos 5, 4 y decimos, oiga,
¿De verdad estamos listos? Cliente-proveedor. Cuando aquí no estamos evaluando la gestión de un proceso, estamos evaluando toda la organización, no la gestión de unas personas, estamos evaluando la gestión que realmente tiene unos resultados conducentes a decir en dónde estamos. Es la línea base. Es por ello que tenemos que saber redactarla desde el enfoque, implementación y resultados. A veces surgen unas muy buenas reacciones, pero aquello como que no se nombra, ¿no les pasa? Habría entonces que revisar muy bien este tema. Y la evaluación cuantitativa es ponerle a eso números, ¿cierto? Si bien es cierto aquí, a través de las fortalezas, los soportes de las fortalezas que vemos generalmente en la cotidianidad, que está muy bien redactado, pero cuando vamos a mirar soportes no los encontramos, ¿cierto? No son conducentes a lo que estamos diciendo que tenemos. Entonces, ojo con ese factor que es clave para realmente tener esos resultados que esperamos, esa línea de base que nos va a proponer cuál es la ruta a tomar. Las hojas radar todos lo conocen. Cuando se trabajó esto, pues implicó tener unas métricas, digamos unos números, unos valores claros de acuerdo a todas esas variables que nos hablaban en el enfoque, en la implementación y resultados. Así lo hacemos. Digamos que esto tiene realmente una línea base, un punto de partida, si realmente lo hacemos con los equipos que son. Esto no es un tema para que la persona de calidad se siente a escribir, generalmente recae en esa unidad de calidad. Hay que trabajar con equipos, con personas que en el día a día están frente al proceso, que nos pueden contar ya con mayor realidad, de principio de realidad, lo que está pasando. Ese es un poco, de acuerdo a la experiencia nuestra, la orientación que damos cuando estamos con ustedes trabajando. Ahora vamos a hablar de la experiencia y de lo que nos pasó en el Valle, doctora Lesmes. Bueno, entonces nosotros empezamos el gobierno teniendo absolutamente claro cuál era nuestro camino. Buscamos dos socios. Buscamos Icontec por un lado, la OES por el otro, y yo tenía o tenemos en el Valle del Cauca una relación maravillosa con Fundación Valle del Lili, que es nuestro hospital padrino. Entonces la fundación sirve hasta para ayudarnos en calidad, porque son un ejemplo. Y a partir de eso, entonces, siguiendo los pasos que la OES nos marca, teníamos que hacer la autoevaluación cualitativa y cuantitativa. ¡Oh, sorpresa! Tuvimos calificaciones chiquiticos calificándose casi que con 5, porque es difícil, ¿no? Aceptar que podemos perder la calificación y que uno con 5 estaba muy bien para hacer la primera, costó trabajo. Y pues hicimos un diagnóstico inicial, entendimos, ya encontramos 3 de nuestras instituciones grandes acreditadas, y ese ejemplo empieza a jalonar el interés de los demás, porque pues todos queremos ser buenos. Entonces partimos de un diagnóstico, hicimos la evaluación y procedemos a capacitar. Esto ha sido fundamental para nosotros. Conseguir calidad no es un atributo que se puede comprar o que se puede construir externamente. Es una construcción colectiva al interior de una institución que tiene que pasar por el cambio de una cultura. Aceptar que podemos hacer las cosas de otro modo y que debe quedar una ruta claramente establecida cómo hacerla bien siempre. Hacemos desde luego los análisis de mejora para el mejoramiento continuo. ¿Dónde es? Se me perdió. Bueno, entonces en el diagnóstico encontramos nuestras 3 acreditadas, el Hospital Universitario del Valle, el Hospital Departamental Psiquiátrico y el Hospital Tomás Uribe Uribe. Trabajamos en la concientización, en la preparación, en la presentación y en todos los aspectos para poder seguir en ese diagnóstico. Compromiso gerencial. Nosotros no estamos ofreciendo capacitaciones gratis. No es que venga, fórmese como auditor por Icontec o venga haga parte de este proceso o acepte la invitación que nos hace Valle del Lili a sus instalaciones a mirar lo que ellos tienen, sino que hay un compromiso previo firmado por los gerentes. Un compromiso que significa que va a trabajar en calidad, que les va a dar el tiempo para trabajar en calidad, que les va a reconocer su trabajo, que nos va a permitir la participación en todas las acciones de capacitación que tiene que ver esto y que vamos a terminar con auditores de calidad al interior de cada una de esas instituciones formada por nosotros. Es decir, ellos ponen el esfuerzo práctico, nosotros ponemos el esfuerzo económico.
y eso facilita el camino porque la calidad cuesta. No estamos para pedirle a los hospitales más esfuerzos que sobrevivir. Y miren lo que hemos logrado. 98 asistencias técnicas. Va 1 año y 8 meses, estamos en agosto, 8 meses. Con unos periodos que ustedes comprenderán que no son tan largos. Los años administrativos no son de 12 meses. Enero no existe y diciembre no existe y la contratación se demora 3 meses, es decir que los años se nos vuelven de 4 o 5 meses máximo. Pero hemos logrado 98 asistencias técnicas, 1.324 participantes, 37 IPS comprometidas de 35 municipios, son 40 los municipios del Valle del Cauca, más los 2 distritos, Cali y Buenaventura. Y hemos pasado pues por la fase 1 con todos, tenemos ese modelo de aprender haciendo y tenemos unas bases firmes para la cultura del mejoramiento de la calidad en la región, contando pues además con el beneficio de Hospital Padrino. Aquí están nuestros resultados, están anónimos, para no preocuparnos mucho. Pero entonces ellos hacen su resultado, hacen su medición, hacen su autoevaluación y tenemos números sobre qué trabajar. No somos homogéneos, nosotros tenemos municipios tan chiquiticos como de 7.000 habitantes, pero tenemos municipios tan grandes, sin contar Cali, como de 500.000 habitantes. Hay una cantidad de diferencias entre lo uno y lo otro y entonces pues hay diferencias entre la capacidad de nuestras empresas sociales del Estado. Pero lo importante no es eso, lo importante es haber empezado el camino, cada uno a su tamaño y a su medida. Para ello, el acompañamiento de la OES ha sido fundamental, porque con Icontec estamos en capacitaciones de auditores de calidad, pero el acompañamiento del hacer lo hace la OES. Y eso, pues, es para nosotros una garantía de tener un camino trazado sobre el que trabajar. Tenemos desafíos, claro, nunca tienen tiempo. En un hospital chiquitico la pobre enfermera hace de todo, es una enfermera que hace de todo, pues ahora también le toca trabajar en calidad y con amor, ¿no? Entonces hay que sacarle tiempo a donde no hay y claro, el personal asistencial es el que nos cuesta más trabajo, digamos que los administrativos podrían estar. No todos nuestros líderes tienen el mismo grado de compromiso. 3 fueron capaces de decir no me interesa, imagínense ustedes. No le va a costar nada, no me interesa, listo, no hay nada que hacer. Los gerentes no son los dueños de las empresas sociales del Estado, pero actúan como si lo fueran y toman decisiones como esta. Independientemente de que me lo regale, a mí no me interesa y ya. Y no hay nada que hacer. Sobre todo cuando son chiquiticas, son municipales y no pasan por el gobierno departamental. Y hay organizaciones de diferente índole. Yo tengo hospitalitos chiquitos maravillosos que ya venían dando puntadas de calidad, que ya venían trabajando y que estaban interesados en hacerlo. ¿Qué hacemos nosotros para garantizar esto? Pues primero para no tirarnos la plata, ¿no? Ustedes saben que en el sector público uno tiene un pie aquí y el otro en la cárcel, que después puede venir la Contraloría a decir qué le pasó pues con la oferta, qué hizo con la plata. Entonces, esto era una decisión difícil de tomar, pero teníamos que conseguir los compromisos gerenciales y no de palabra, firme un papel. En ese papel no dice nada, nada distinto a que me voy a comprometer a hacer. Pero hay un compromiso firmado que podemos recordarles permanentemente que usted se comprometió. Hay un liderazgo desde la gobernación. La gobernación también está en el proceso de certificación en calidad y de acreditación. Nosotros tenemos secretarías acreditadas ya, la Secretaría de Hacienda, el despacho de la gobernadora. La Secretaría de Salud había avanzado en la organización que teníamos funcional del departamento como si tuviéramos procesos propios y cada subsecretaría tenía un proceso aparte. Pues eso se nos volvió un problema, como por ejemplo certificamos 3 procesos de asistencia técnica, una por salud pública, otra por prestación de servicios y otra por administración. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces estamos echando para atrás 2 años y medio, estamos echando para atrás. Ya no queremos ser una secretaría con 3 procesos, queremos ser subprocesos de la secretaría, de la gobernación y disminuir el tiempo para poder acreditar toda la secretaría y no 3 subsecretarías. Nos devolvimos. A veces hay que echar para atrás y hay que reconocer que hay otra forma de hacer las cosas. Estamos echándonos para atrás en ello, pero somos un ejemplo para las mismas instituciones.
porque no tenemos un discurso para ellos, sino que somos absolutamente coherentes. A la calidad le apuntamos todos, y en este paseo pues nos tenemos que juntar. Tenemos un seguimiento permanente, Yamile es la artífice de la llamada permanente, de en qué están. Eso hace falta. Esa motivación externa o ese impulso que se hace desde afuera es fundamental. Tenemos una capacitación intensiva y ahí juntamos las instituciones. Entonces está OES, está ICONTEC y está la Fundación Valle de Lili apoyándonos a través de Hospital Padrino. Y hacemos todo un proceso de revisión, de ajuste y de mejoramiento continuo, pues porque eso es calidad. La calidad no es la que ellos van a acreditar. Todos los procesos de mejoramiento continuo lo que buscan es eso, al final un resultado de calidad. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguir trabajando con las brechas que encontramos, hacerle la tarea a Ulloa, que es ese hospital chiquitico, un hospital que tiene 20 personas, chiquitico, al que hay que hacerle la tarea porque ellos no la pueden hacer, no tienen quien lo haga. O acompañar municipios grandes como Yumbo, como Jamundí, como Palmira, como Buga, que tienen una capacidad distinta, pero ahí tienen que tener un acompañamiento diferencial. Les estamos mostrando los resultados todo el tiempo porque la envidia o la competencia o la competitividad es una condición humana. Entonces el ver que el otro avanzó los estimula. No los paraliza, sino que los estimula. Entonces los estamos comparando todo el tiempo. Les reconocemos su valor. Vivimos en motivación permanente. Y por ejemplo ahorita, escuchando tantas cosas hoy, estaba pensando que me toca entrar a motivar los gerentes, que tengo que encontrarme la forma de trabajar con los gerentes a ver si los logro enamorar, porque ellos son los principales enemigos, de no hay tiempo, deje ahí, no vaya, mande al que está por ahí mal parqueado, no, porque no hay forma. Tenemos que enamorarlos, y eso sale de esta venida aquí a Cartagena. Y desde luego tenemos que pasar a la segunda fase del proyecto, porque el tiempo va corriendo. Ya se fueron casi los primeros 2 años del gobierno. Los que han trabajado en el público saben que son 3, que el cuarto no existe. El cuarto año no existe. Y es una meta del plan de desarrollo que hay que cumplir. Una meta sobre la que nos van a calificar. Y pues trabajamos, como les digo, con el acompañamiento de todos. El tener 3 instituciones certificadas, acreditadas, para nosotros es un estímulo adicional. Y nos toca acercar las experiencias de los grandes a los chiquitos. Tenemos que hacer un fortalecimiento de ese relacionamiento entre pares, porque a veces estimula más el ver los resultados de otros que buscar solo lo que se está haciendo. Entonces trabajamos con el Hospital Padrino, que es Fundación Valle de Lili, pero necesitamos apalancar los conocimientos con la experiencia exitosa que han tenido 3 de nuestros hospitales que lo lograron y que son una clara demostración que sí se puede, que realmente lo que se tiene que hacer es soñar y trabajar por volver los sueños una realidad. Muchas gracias, doctora María Cristina. Pues quiero contarle que ya hay algunos gerentes enamorados del proceso y parto por ahí porque en este ejercicio que nosotros hemos venido adelantando en esas sesiones maratónicas, sesiones de aprendizaje tanto presencial como virtual que hemos tenido, el compromiso de algunos gerentes nos ha llevado también a tener algunos resultados ya con ellos y de algunos también subgerentes técnicos, científicos o directores asistenciales, en el entendido también de que si bien es cierto, pues este proceso tiene una serie de procesos asistenciales y de apoyo, casi el 50% de nuestro manual implica trabajar sobre los procesos asistenciales y tenemos evidencias y experiencias de unos hospitales con un alto compromiso por parte de estos subgerentes técnicos científicos, entonces ya están algunos enamorados. Continuando con ese segundo pilar que les mencionaba Gloria, que nosotros desde nuestra metodología OES trabajamos, en este caso específico también con esta experiencia del hospital, de la Secretaría de Salud del Valle, está todo lo pertinente a los ejes de acreditación. Todos sabemos que después de la implementación del decreto 1011 del 2006, muchas instituciones empezaron a trabajar muy juiciosas en todo el tema de autoevaluación y hasta ya hacer procesos más maduros de acreditación, pero solamente ya a raíz también de todo lo que fue la promulgación de la resolución 2082 del 2014 fue que empezamos a hablar un poco más también de que todos estos procesos de acreditación tenían que fundamentarse
en unos ejes de acreditación. Y eso implicaba entonces que no solamente teníamos que hablar de establecer unas políticas, una política de atención humanizada, que de alguna forma tenía como un eje central al paciente, ¿sí? Sino que también debía tener una política que esté enfocada en ese lado humano y en esos procesos de talento humano, y usted bien lo decía, doctora María Cristina, hoy en nuestro conversatorio de hospital universitario, no solamente es de cara a la humanización al paciente, sino también a los colaboradores, y esos procesos de talento humano que tienen las instituciones empezaron a trabajar un poco más también en esa motivación que debe tener de alguna manera el profesional de la salud que está trabajando con los pacientes. Pero no se quedaba entonces solamente en esas políticas y en esos programas, ese fundamentar como tal esos procesos en ejes de acreditación, sino de alguna manera también en darle la importancia que tienen los estándares como tal, porque existen unos estándares conectores. Entonces nosotros, ¿cómo lo hacemos? Desde la metodología de la OES es que tomamos los estándares conectores que están en todo el manual de acreditación para fortalecer un poco más y estructurar de alguna manera estos ejes. Bien, ya lo decía, entonces existen unos estándares que nos están midiendo de alguna manera todo lo que tiene que ver con esa atención centrada en el usuario, que podamos exceder un poco sus expectativas, desde la evaluación de necesidades, que es ese proceso de evaluación de necesidades que tiene el proceso de atención del cliente asistencial, planear la atención de los pacientes no solamente de cara a una condición clínica, sino a su enfoque diferencial, cultural, etnocultural y demás, pues hace que de alguna manera, y está en los estándares como lo mencionaba, permite que en realidad, además de tener una política de atención humanizada, pues esté de alguna manera hablando también de paciente colaborador. Gestión clínica excelente y segura, que todos lo conocemos como es seguridad del paciente, pues de alguna manera existen unos estándares conectores. De hecho, hay un subgrupo grande dentro del proceso asistencial que nos habla de seguridad del paciente, pero no solamente es tener implementada una guía de buenas prácticas, sino llegar de alguna manera también a tener una cultura de seguridad del paciente, y eso no lo logramos sino empezamos a establecer de esos estándares, sobre todo en la implementación. Recuerdan lo que hablaba Gloria hace un momento de la metodología de autoevaluación, en esa implementación hablar un poco más de rondas de seguridad, donde son claramente el referente, el coordinador de seguridad del paciente, pero con su equipo y líderes de los procesos asistenciales, quienes están allá en los servicios in situ haciendo unas rondas que más que auditar, lo que busca de alguna manera es entrenar y retroalimentar sobre los hallazgos encontrados durante ese proceso. El eje de gestión del riesgo lo voy a dejar para el final, en el entendido de que como estamos hablando de esta experiencia con hospitales públicos, si bien es cierto todos los ejes son importantes, este es un eje articulador en todo el proceso, sobre todo de hospitales y de entidades públicas. Gestión de la tecnología es un eje muy importante y la experiencia nos ha llevado a nosotros en esta metodología que tenemos desde la OES a mirar cómo no solamente debemos dejar, además de tener en cuenta unos estándares conectores que están más que todo dentro del grupo de estándares de gestión de la tecnología, un trabajo en equipo entre los líderes y los que son responsables de la tecnología biomédica y de la tecnología no biomédica. Más aún, cada vez que nosotros ahora estamos avanzando y hablamos ya de inteligencia artificial y otro tipo de componentes que hacen parte de la tecnología en el sector salud, pues no podemos quedarnos solamente en el trabajo que lo hacen muy bien claramente la parte biomédica de las instituciones, sino las tecnologías de soporte, hasta llegar a tener también una cultura de gestión de la tecnología que aborda a estas personas que les estoy mencionando, pero también al equipo asistencial. Nada ganamos con tener, y eso está dentro de los estándares también, la más alta tecnología, o como llamamos en salud, la tecnología de punta, si no tenemos el entrenamiento claro de esos usuarios finales, lo llamamos nosotros, ese profesional de la salud y ese médico que es el que está operando y manipulando en el buen sentido de la palabra esos equipos. Y hay dos ejes que son supremamente importantes. Cabe también resaltar que nosotros en nuestra metodología lo hacemos de manera progresiva y paso a paso. Trabajamos primero toda la parte de atención humanizada, toda la parte de atención clínica excelente y segura y el eje de gestión del riesgo. Cuando ya tenemos
un grado de madurez en estos ejes, empezamos ya también a trabajar en los que de alguna manera van a fortalecer todo lo que tiene que ver con la transformación de la cultura en todos los procesos de la institución y la responsabilidad social. Las entidades que de alguna manera están ya en este camino de la acreditación y más aún las acreditadas, pues de alguna forma fortalecen esas alianzas estratégicas con su sector y con otros sectores que permiten de alguna manera aportar al sector y a otras instancias que también permiten entonces mirar también esos logros a nivel de la institución de salud, a nivel del equipo de salud, y aquí es donde también hablamos desde responsabilidad social y están dentro de los estándares de talento humano, de esos planes también de incentivos y de bienestar, cómo debemos trabajar con las personas, como individuos, como colaboradores de la institución, pero también como seres humanos y familia, que es muy importante hacerlo. Como les decía, sin embargo, para nosotros es súper importante hablar del eje de gestión del riesgo, porque para las entidades públicas, muchas que nos acompañan hoy acá estarán de acuerdo con nosotros en la metodología que nosotros trabajamos, el eje de gestión del riesgo desde lo público se ha visto muy fortalecido. Para nadie es un secreto que desde la función pública el modelo integrado de planeación y gestión brindó algunas herramientas especialmente para gestionar los riesgos. Y es ahí donde nosotros desde nuestra metodología, y hemos dado ya unos pasos con las instituciones con la red pública de la Secretaría de Salud del Valle, ya estamos también mirando cómo ellos no solamente se quedan con el cumplimiento de unas matrices de riesgos que nos brinda este modelo integrado de planeación y gestión, sino que las armonizan con otros subsistemas o sistemas también que por ser entidad pública deben tener en cuenta como son todo lo pertinente al sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, pero no podemos dejar de lado también el modelo estándar de control interno, porque de alguna manera son herramientas que nos van a ayudar a gestionar esos riesgos en todos los procesos, tanto asistenciales como de apoyo, estratégicos y demás. Entonces, lo que nosotros hacemos es, dentro de nuestra metodología, hablar un poco de ese enfoque de riesgo desde el direccionamiento, para que esos procesos y la alta gerencia especialmente tenga un despliegue y tenga claro que se debe trabajar en la gestión del riesgo y que eso no implica de alguna manera un castigo, sino por el contrario, que la institución por un lado empiece a prevenir algunos riesgos que todavía no se han materializado y a mitigarlos que de alguna forma ya, como toda institución, más en nuestro sector, en los diferentes procesos esté. Y para eso, pues claramente no podemos desvincularlos de los procesos asistenciales, porque es ahí donde suceden los riesgos. Entonces es retomar todo el tema de la caracterización de los procesos, de los que tenemos en nuestro mapa de procesos, en general de todos, y a partir de esa caracterización que cada proceso y de la identificación de sus necesidades que tienen sus otros clientes, sus otros procesos, cada proceso identifique sus propios riesgos. Con unos criterios de definición, nosotros hablamos de algo que es el metalenguaje del riesgo, y es que cada líder, cada dueño de su proceso logra identificar cuál es la causa, ¿sí? ¿Qué me puede llegar a producir un riesgo? ¿Cuál es el riesgo que se presenta? Y la consecuencia de la implementación o la materialización de ese riesgo. Hacemos todo un ejercicio para que primero definamos eso, porque dependiendo del contexto y dependiendo de esos sistemas que yo les mencionaba hace un momento, pues una causa a veces puede llegar a convertirse también en un riesgo o en un peligro, en el caso de los subsistemas de salud y seguridad en el trabajo. Hacemos entonces unos modelos de identificación y claramente armonizamos unas herramientas que nos permiten analizar la gravedad de los riesgos, más que todo teniendo dos criterios que son claves, que son la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Y en el tema, sobre todo de las entidades públicas, nos ha fortalecido mucho articular ese modelo integrado de planeación y gestión con otras herramientas que en lo clínico son claves para poder prevenir riesgos clínicos, riesgos de seguridad del paciente, como lo es el ANFE, para poder prevenirlos también en la parte asistencial. Establecer unas medidas de control
que no son otra cosa que unas herramientas específicas que nos van a permitir, como yo ya lo decía antes, poder hacerle seguimiento a esos riesgos que se materializan y que tenemos que disminuir o tratar de prevenir y contener todos esos que están ahí en el ambiente latentes y no se presentaron y que no se presenten. Y terminar en este ciclo, con ese, más que un cierre de ciclos, es retroalimentar todo el tiempo a esos líderes para mirar, ojalá periódicamente, y eso sí, cada institución maneja unos tiempos específicos de acuerdo al compromiso, de acuerdo a la gestión de esos riesgos, para definir en qué nivel de riesgo se mitigó y si se justificaría volver a establecer unos nuevos controles. Ahí la clave también se me escapaba, es tener por eso muy bien definidas las causas que van a llevar a que se presente ese riesgo, para que esos controles estén también encaminados a minimizar tanto el riesgo como la causa. En ese orden de ideas, y ya me lo mencionaba aquí, entonces nosotros hacemos una alineación de este eje de gestión del riesgo. Ya mencioné un poco todo lo que tiene que ver con seguridad del paciente. Por otro lado, con en este aspecto que es tan importante, una alineación que debe existir con las políticas de prestación de servicios, el modelo de atención y en general la gestión integral del riesgo en salud. Muchas instituciones empezaron de manera muy oportuna a ya articular sus modelos de atención con las rutas integrales de atención en salud. Pero si nosotros como entidades públicas estamos trabajando muy alineados a un modelo integrado de planeación y gestión, no podemos dejar de lado también que existen varios actores, nosotros como prestadores, más del sector público, específicamente donde estamos trabajando esos riesgos técnicos, pero que también tenemos otros actores que están trabajando con nosotros, las aseguradoras, las entidades territoriales y claramente también los mismos pacientes, y ellos también son corresponsables de que se presenten o no los riesgos, y por eso trabajamos todo el tema de autocuidado con los pacientes desde esas políticas y desde esos modelos de atención. Ya hablamos un poco de todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión y con el modelo integrado de planeación y gestión. Bueno, en ese orden de ideas, como les decía, para poder un poco ya aterrizar ese segundo pilar, que son los ejes de acreditación, pues lo que nosotros hacemos es mirar cómo esas políticas institucionales tienen un doliente, tienen un líder o un proceso que se encarga de implementarla, pero como lo dijimos antes, primero abordando los estándares conectores que le aplican a cada una de las mismas. Las políticas de alguna forma lo que nos llevan es a hablar entonces ya desde el enfoque, en la implementación de establecer para todas y cada una de estas políticas unos programas, con unas líneas de intervención específicas y con unas acciones y estrategias específicas. Ahí volvemos a hablar de los estándares conectores. Unos planes de acción que me pongan, como decimos muchas veces, las paticas para que todas esas políticas se puedan implementar y después podamos ver resultados. No podemos dejar de lado, como decíamos también, y esto hace parte de la metodología de acreditación, trabajar con unos equipos primarios de mejoramiento, que si bien es cierto en muchas instituciones los tienen definidos por procesos, pues ojalá también los empiecen a definir o a trabajar por ejes de acreditación. Hemos tenido muy buenas experiencias cuando en las instituciones también existen unos equipos primarios de mejoramiento, los que están allá en ese nivel operativo, aportan y ayudan a la implementación de los ejes de acreditación. Y la difusión, ¿cómo? Muchas estrategias. Nosotros tenemos una que ha sido muy buena y es trabajar también, empezar a implementar con esos equipos primarios y con los líderes de los procesos en unos boletines periódicos en los que vamos viendo el avance que tienen cada uno de los ejes en las instituciones. Eso ha servido mucho no solamente para eso, para hacerle un seguimiento, sino para que sea un mecanismo de difusión. Y sumado a esos boletines, pues también todo lo que tiene que ver con la articulación, con ese plan de comunicaciones que tienen las instituciones. Eso nos lleva de alguna manera, entonces, y por eso dejaba yo al final todo lo que tiene que ver con el eje de transformación cultural, hablar un poco también entonces del mantenimiento de una cultura de la gestión de los ejes de acreditación con todas las estrategias que nosotros estamos desarrollando. En ese orden de ideas,
pues en este ejercicio y en esta experiencia tan enriquecedora que hemos tenido con los hospitales de la red pública del Valle, doctora María Cristina y auditorio, aquí hay un ejemplo, ¿sí?, del Hospital Departamental Centenario de Sevilla. La gerente nos envía este video donde podemos mirar entonces cómo a partir de esa gestión, de ese eje, de gestión del riesgo, como entidad pública tienen ya unos logros que los ha llevado ya a estar dentro de un ranking a nivel departamental, y creo que el primer puesto a nivel municipal como entidad pública por el cumplimiento también de ese índice de desempeño del FURAC, que pues lo mide el modelo integrado de planeación y gestión. Entonces voy a dejarlos ya con este video. Esta es la evidencia. Si lo colocas de allá. Creo que el audio. Una gerente muy comprometida con el proceso y su equipo. El Hospital Departamental Centenario de Sevilla es una empresa social del Estado ubicada al nororiente del departamento del Valle del Cauca, que presta los servicios de baja y mediana complejidad para la población del municipio de Sevilla y de los municipios de su área de influencia. Participamos en la primera fase del proyecto de acreditación liderado por la Gobernación del Valle del Cauca en cabeza de la doctora Dilian Francisca Toro Torres y de la Secretaria de Salud del departamento, la doctora María Cristina Ledmes Duque. Este proceso fue clave para identificar las oportunidades de mejora y alinear los procesos y servicios de nuestro hospital a los estándares del Manual de Acreditación en Salud, Ambulatorio y Hospitalario. Durante esta fase se identificaron dos desafíos principales. Uno, la disponibilidad limitada del personal debido a sus responsabilidades diarias, lo que generó la percepción de que la acreditación era una carga adicional. Dos, la necesidad de fortalecer en los líderes de proceso la capacidad para identificar, redactar, evaluar fortalezas y oportunidades de mejora, aplicando metodologías cuantitativas. Para abordar estos retos se implementaron 3 estrategias claves. 1. Ciclo de capacitación intensiva para líderes de proceso, enfocado en redacción de fortalezas, uso de la hoja radar y concientización sobre el valor de la acreditación como herramienta de mejora continua. 2. Promoción de la participación activa en las asesorías de la organización para la excelencia en salud. 3. Reuniones periódicas con los responsables de cada estándar para elaborar la autoevaluación cualitativa y cuantitativa. Los elementos fundamentales en este proceso fueron el compromiso de la gerencia, un equipo responsable, comprometido y enfocado en fortalecer la institución para el bienestar de los usuarios y sus familias. El hospital cuenta con un proceso organizacional orientado al mejoramiento continuo de la calidad, basado en la medición de indicadores de desempeño. Este enfoque no solo permite identificar brechas y establecer acciones de mejora, sino también integrar la gestión del riesgo como un componente clave para anticipar, prevenir y mitigar posibles afectaciones. En este marco se destacan las siguientes herramientas de seguimiento y gestión. 1. Seguimiento periódico a los indicadores de calificación gerencial de la resolución 408 y a los planes del decreto 612. El área de planeación realiza un seguimiento constante a estos indicadores y planes, cuyos resultados son analizados y socializados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Estas herramientas han fortalecido la capacidad del hospital para gestionar el desempeño, optimizar sus procesos y garantizar la alineación con los objetivos estratégicos institucionales. Gracias a este enfoque se ha logrado mantener una tendencia positiva en los indicadores de gestión. 2. Con base en los reportes del Formulario Único de Avances a la Gestión FURAC, realizado por los líderes de proceso y con las recomendaciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se diseñan planes de acción específicos orientados a fortalecer la gestión institucional. Estos planes son monitoreados de manera bimestral por el área de calidad, lo que garantiza un seguimiento riguroso y oportuno. Gracias a este trabajo articulado, la entidad se posicionó como el 6º lugar del Grupo PAR a nivel departamental en el Valle del Cauca
y el primer lugar a nivel municipal en Sevilla. 3. En la actualidad, la institución actualizó y adoptó sus políticas de gestión de riesgos, integrando las matrices establecidas por la función pública. Además, se realizan seguimientos trimestrales cuyos resultados son presentados al Comité Institucional de Gestión de Riesgos y a la Junta Directiva de la ESE. Gracias a la implementación de estas estrategias, fue posible realizar una autoevaluación cualitativa y cuantitativa ajustada a la realidad institucional y alineada con las directrices establecidas por los asesores del proyecto liderado por la Secretaría de Salud Departamental. Este logro consolida el avance en el proceso de acreditación y refuerza una visión clara y estructurada de las áreas de mejora y los progresos alcanzados, impulsando así el desarrollo institucional y la mejora continua. Hospital Departamental Centenario de Sevilla, servimos con amor. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias. Teníamos uno tercero, doctora. Yo sé que usted está a puertas de irse para el aeropuerto y agradecemos mucho su participación. Voy a ser muy rápida en esto y es hablar de la mejora. No hay posibilidad de que realmente demos un paso hacia adelante si no la tenemos clara. Mejorar no solamente implica, como decíamos, medir. La medición tiene que darnos y alertarnos y contarnos la historia de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Aquí tenemos, digamos, una brecha gigante en donde generalmente las organizaciones que se acreditan siguen en este proceso años, ¿cierto? Mejorando, y los planes de acción están muy relacionados con esto. Nosotros desde el principio queremos concientizar a las entidades de que hay que hacerlo desde ya. Tenemos una cantidad de indicadores de obligatorio reporte que a veces, como les decía al principio, no hacemos mucho frente a ello. Entonces hay que realmente correr estos ciclos que más allá de estar verificando, habrá que preguntarnos de manera específica, y esto es de la ciencia de la mejora aprendido en el IHI, el qué queremos lograr. Y es importante esa pregunta, porque nos ayuda a tener, digamos, muy claramente la meta a alcanzar frente a cada una de las dificultades o de las oportunidades de mejora que se nos da en los procesos. La otra es frente a cómo sabremos que realmente el cambio produce mejoras. Y aquí siempre ponemos el ejemplo de nuestro cierre de PAMEC, una gran hoja de Excel, ¿cierto? Año tras año, lo que nos dejan las organizaciones que nos evalúan, que están continuamente detrás de nosotros, en lo público, la Contraloría, las CIAs en general, las CPS cuando nos visitan, y eso se convierte en una sábana gigante que las oficinas de calidad chulean. Colgué los derechos y deberes a la entrada del hospital, chulo. Trabajé frente a la educación o todo el programa de formación conjunta directiva, chulo. Pues eso al final implica mejorar, no sabemos, ¿cierto? Implica que hicimos una acción que no sabemos para dónde va. ¿Y qué cambios podemos hacer que resultaran en una mejora? Ahí es donde está el QUIC, la teoría de cambio, eso lo aprendimos con el IGE. Y son realmente situaciones y ciclos muy cortos en poco tiempo. No es esperar a esa hoja de Excel al final del año para evaluar cómo nos fue. Pero al final sacamos un número de actividades que hicimos, pero no sabemos si mejoramos. Entonces allí es donde empezamos a revisar con ustedes, con las organizaciones, sus fichas técnicas, su gestión de indicadores, cómo está ese cuento, realmente las fuentes son confiables, son oportunas, para realmente tener esos indicadores allí en esos cuadros de mando, los claves, los que realmente necesitamos mirar de cara al paciente. Cuando vamos a las instituciones y miramos eso, ¿cuántos indicadores hay? 1000 y pico indicadores. Y decimos, ¿y cómo controlan 1500 indicadores? ¿Cierto? Es un trabajo grandísimo y complejo que perdemos mucho tiempo. Entonces, frente a esto que hemos aprendido, y como decimos desde esta mañana, todos aprendemos, todos enseñamos, todos aprendemos, nosotros también aprendemos muchísimo de las organizaciones, es empezar a hacer todos estos ciclos rápidos, cortos, el poder del uno, en tiempo, digamos,
corto con una duración mínima de correr ciclos, una semana, una unidad, un médico, una enfermera, probemos. Y luego sí, ampliar las condiciones de manera que si nos sirvió, nos dio buenos resultados, lo ampliamos a otras condiciones. Urgencias en la mañana, cuando tenemos el problema, nos sirvió, lo probamos, medimos para saber si alcanzamos los resultados y aquí la doctora decía algo, de los fracasos aprendemos muchísimo, ¿cierto? Entonces hay que aprender y nos toca devolvernos, sí, es válido devolvernos otra vez a tomar otra ruta que posiblemente y rápidamente nos dé buenos resultados. Estas son las lecciones aprendidas con las organizaciones y no dejar solamente allí un tablero hasta final de año revisar si nos fue bien o nos fue mal. Y en ese sentido, entonces, todo lo que significa tener una estrategia de medición que nos ayuda realmente a aprender y a mejorar, no juzgar. Saber que los indicadores pueden ser cambiados también, son flexibles, todas tienen limitaciones, a veces por aquello de la estructura, de la oportunidad de la información, de la confiabilidad nos limitan también. Y debe tener una familia de medidas. Al final los de obligatorios reportes sabemos que son muy de impacto, ¿cierto? Son de resultado. Pero habrán otros que tienen que ver con esos resultados. Entonces aprendemos a encadenar los resultados, a escalonarlos, los indicadores, desde la estructura, desde el proceso y desde los resultados. Deben de estar vinculados con esas metas que queremos alcanzar. Deben de estar puestos sobre nuestros escritorios, los líderes, para tomar realmente decisiones y nos ayudan a evaluar si los cambios realmente resultan en mejora. ¿Con quiénes trabajamos inicialmente? Con los líderes de proceso, con los que están a cargo. A veces solamente utilizamos ese cuadro de mando para ir a un comité y exponerlo. No, hágase cargo del asunto. Les enseñamos a que usted tiene la responsabilidad de decidir hacia dónde va. ¿Cierto? El autocontrol que muchas veces nos enseñan es generar esa posibilidad de que influyan en esos resultados, que sean los líderes quienes presenten resultados y ellos mismos tomen el nuevo camino con nuevas estrategias. Y ser integradas a la rutina diaria del equipo, para eso son los equipos primarios, que como bien lo decía Juan Pablo, ojalá por ejes, porque aprendimos con seguridad del paciente que había que tener esas referentes de seguridad del paciente, pero también había que tener personas en los servicios que nos enseñaran a entrenarnos, nos enseñaran a validar los resultados, nos enseñaran a tomar decisiones. Los datos entonces se muestran por gráficas. Esto es de un proyecto de mejora que tuvimos la posibilidad de trabajar como ejercicio con el IHI. Y una de las situaciones es a revisar qué tanto los cambios están produciendo mejora. Fíjense que a veces estamos con curvas de tendencia, decimos sobre la meta va bien, va mal y de pronto caímos el otro mes, pero interpretarlos es un tema ya mucho más complejo de lo que pensamos. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos un sinnúmero de medidas en el tiempo que posiblemente no nos están diciendo, sino que subió, bajó y a veces tuvimos unos puntos que llamamos astronómicos y que posiblemente algo pasó. Enseñamos que hay unas reglas que posiblemente aquí, con los cambios que se hicieron, aquí no me está funcionando mucho esto, al final terminan, fíjense, unos puntos que ya van estabilizando, que esos cambios realmente sí nos producen mejora dentro de la meta esperada. Así rápidamente, digamos que esos son los tres, digamos, factores críticos para nosotros en acreditación. Autoevaluación, ejes, que nos ayudan rápidamente a integrarnos, y medición, mejoramiento, más allá de la medición es realmente alcanzar resultados en el corto tiempo, probando ideas que nos ayuden ya realmente a estar en el top de lo que necesitamos para poder recibir esa visita y posiblemente acreditarnos. Bueno, estamos terminando la sesión, sabemos que a esta hora estamos ya, como que se nos acabó ya la pila, pero queremos saber preguntas, aportes, algo que nos ayude también a entender lo que nos duele en las instituciones. ¿Quedó claro? Por ahí es. Bueno, un agradecimiento infinito. De verdad,
a esta persona, a esta señora de la calidad que hoy nos ha enseñado muchísimo, de verdad, y ese ejemplo de mire cómo las entidades públicas sí lo pueden lograr, nos la llevamos muy en el corazón. Nosotros hemos sido formados en lo público y realmente admiro lo público. Aprendí en lo público y sigo aprendiendo de lo público. Sentirnos orgullosos que hay personas líderes como esta doctora que se dedicó a trabajar desde la calidad y que sigue trabajando por ello y que lo respira. Gracias, doctora, por estar acá. Gracias, doctora Yamile, usted por su compañía siempre. Y bueno, gracias a ustedes por permitirnos llegar con ese granito de arena, que para nosotros es grandísimo tener una secretaria de salud empoderada en esto con sus gerentes y sus hospitales. Un aplauso grande. Muchas gracias.